En esta tarde vamos a hablar acerca de los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? A ver, Noé, para usted, ¿qué son los estados financieros? A ver, Noé, o Gabriela, o Kenley, ¿qué son los estados financieros? Lo que entienden ustedes en los conceptos que aparecen en la pantalla. Cuando hablamos de los estados financieros, ya estamos hablando de todo el juego completo de los estados, valga la redundancia de los estados financieros, es decir, estamos hablando del estado de situación financiera, estamos hablando de lo que son el estado de resultado, el flujo de efectivo, cambio de patrimonio, las notas, pero ahí tiene su clasificación. Es decir, dentro de los estados financieros muestran la posición de cada uno de los estados, las operaciones, tanto lo que son los gastos, lo que son los ingresos que generan dentro de la empresa, pero ahí estamos hablando de un periodo contable, es decir, de un año, de 1 de enero al 31 de diciembre. Al igual que dentro de los estados financieros, ellos preparan o presentan cada uno de los estados financieros dentro de la administración sobre las situaciones de las inversiones dentro del negocio, tanto los resultados que ellos obtuvieron durante el periodo contable. Entonces ellos analizan cada uno de los movimientos o lo que si hubo una pérdida o sufre un déficit, entonces es muy importante dentro de los estados financieros. En este caso, al igual que ellos nos entregan la documentación de los estados financieros que muestran toda la situación de la empresa, la capacidad que tiene la empresa, por ejemplo, si todos los activos cubren lo que son el pasivo, entonces es muy importante dentro de los estados financieros. Al igual que dentro de la clasificación encontramos lo que es la importancia. Dentro de la importancia encontramos lo que son básicos, secundarios y la fecha o periodos a que se refiere. Encontramos los estados estáticos, dinámicos, estático, dinámico y lo dinámico a estático. También dentro de la clasificación encontramos lo que es la información que presenta, es decir, si son estados normales o especiales. También encontramos lo que es la forma de presentación, tanto lo que son simples, comparativos, cuáles son los estados que tenemos que realizar una comparación, al igual que al grado de información que proporciona, la naturaleza de las cifras, al aspecto y la forma, al aspecto material y la moneda. Es muy importante dentro de la clasificación. En este caso, arrancamos o miramos lo que es el concepto de lo atendiendo a la importancia, ya que bien sabemos que dentro de los estados financieros o dentro de la importancia de los estados financieros, podemos conocerlo como estados principales, donde muestra la capacidad financiera que tiene dentro de la empresa. Por ejemplo, en este caso nos están refiriendo a los estados de resultados, el estado de situación financiera, el estado de ganancias acumuladas retenidas y el estado de flujo de efectivo. En este caso, el estado de resultado es ahí donde, o dentro de lo que es, nos dan a conocer cómo se está yendo la empresa, si nos dio lo que son ganancias, pérdidas. Dentro del estado de resultado, registramos todo lo que son ventas, costo de ventas, los gastos.
primero tenemos que realizar el estado de resultado para poder realizar el estado de situación financiera. Dentro de lo que es el estado de situación financiera, en este caso nos muestra la situación financiera dentro de la empresa, al igual que el estado de ganancia acumuladas retenida. En este caso, ellos obtuvieron, por ejemplo, durante 5 años que llevan operando o funcionando la empresa y no le han repartido lo que es la ganancia, entonces tienen una ganancia acumulada, ya dependiendo de ellos si reparten en cada uno de los socios. Dentro de lo que es el flujo de efectivo es muy importante, tiene que evaluar cuáles son del efectivo que sale y entra dentro de la empresa. Dentro de lo que son los estados financieros secundarios, en este caso también podemos llamarlo como anexo. Son los que analizan cada uno de los estados básicos, es decir, ellos analizan lo que es el estado de movimiento de las cuentas de capital, el estado de resultado de cuentas por cobrar, el estado de lo que es de origen y aplicación de fondos. Ellos tienen que evaluar cada uno de los detalles dentro de los rubros de la empresa. Eso se refiere cuando hablamos de los estados secundarios o lo que es el estado de anexo. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. Al igual que dentro del estado de resultado, como eso serán secundarios cuando hablamos de lo que son el estado de costo de ventas netas. En este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cómo tenemos que calcular lo que es el costo de ventas para llegar las ventas netas. Igual el costo de producción, ellos tienen que realizar dentro del estado de costo de producción todas las materias primas, tiene que revisar cada uno de los estados que ellos realizan. Ya cuando hablamos del costo de producción, ya estamos hablando de una industria que ellos manejan dentro de esa industria. Al igual que los estados de analíticos de costo de venta, como los estados analíticos de los costos de lo que son administración. Entonces es muy importante dentro del resultado. Dentro de los estados financieros encontramos cuáles son los estados financieros básicos y cuáles son los secundarios. Es decir, los principales son el estado de resultado, el estado de situación financiera, el estado de ganancias acumuladas y retenidas y el estado de flujo de efectivo, mientras los otros, como son auxiliares, es decir, secundarios, en este caso encontramos lo que es el estado de costo de ventas netas, el estado de costo de movimiento de capital, tanto el movimiento de cuentas de déficit. Ellos tienen que realizar cada uno o analizar cada uno de los estados dentro de la entidad. Atendiendo a la fecha o periodo a que se refiere. En este caso, encontramos los estados financieros estáticos, que son que nos presentan toda la información dentro de lo que son, por ejemplo, en una fecha, es decir, nos tiene que presentar en tal fecha. Por ejemplo, ahí menciona lo que es el estado de situación financiera. Es muy importante porque dentro de ese estado nosotros tenemos que evaluar cómo está la situación financiera de la empresa. Al igual que dentro del estado detallado de lo que es el activo fijo tangible, como el estado detallado de cuentas por cobrar. Esos son los estados estáticos o forma parte de los estados estáticos. ¿Alguien que explique lo que es los estados financieros dinámicos, jóvenes? A ver, Gabriela. De los estados financieros dinámicos. Así es.
Pues lo que yo entiendo que ahí, digamos, tienen un periodo que ellos asignan, entonces en ese periodo hay que realizarlo, creo yo. Sí, en este caso, dentro de los estados financieros dinámicos, eh, así como dice Gabriela, ellos tienen que presentar los estados financieros, por ejemplo, el de costo de lo que es el estado de costo de ventas, los estados de costo de producción, tanto las utilidades acumuladas retenidas. Ellos, por ejemplo, en este año tienen que presentar los estados financieros, la fecha que indican. No es que nosotros lo vamos a entregar hasta mediados de año, no, tiene que cumplir con el ejercicio determinado dentro de la fecha estipulada. Dentro de los estados financieros estáticos dinámicos, son todos los que nos, o son toda la información que nos presentan dentro de lo que son el periodo que ellos nos tienen que presentar, por ejemplo, lo que es el estado comparativo de cuentas por cobrar y ventas. Ellos tienen que realizar una comparación todas las cuentas de por cobrar como las ventas, por ejemplo. ¿Por qué ahí menciona cuentas por cobrar y ventas? Porque nosotros realizamos una venta al crédito, entonces el cliente todavía nos debe, nosotros tenemos que cobrarle al cliente, por eso tenemos que realizar una comparación con esas cuentas. Al igual que en el estado comparativo de cuentas por pagar y compras. En este caso, nosotros adquirimos compras, pero igual no compramos al contado, sino que al crédito. Entonces tenemos que pagar todavía nuestra deuda. Entonces realizamos una comparación con las cuentas de todo lo que es por pagar y lo que son las cuentas de compras. Dentro de los estados financieros dinámicos, en este caso, son toda la información que corresponden a un ejercicio. Por ejemplo, los que son estado comparativo de ingresos y los activos. Tenemos activos fijos. En este caso, tenemos que ver cuáles son las cuentas que forman parte de todos los ingresos, tanto los activos fijos que no pueden vender, no podemos realizarlo en líquido. Todos los que son el estado comparativo de las utilidades y capitales. Entonces es muy importante que ellos tienen que realizar el análisis o nos tienen que informar acerca de cada uno de los estados. Cuando hablamos de lo que son atendiendo a la información que presenta, en este caso eh, pueden ser normales o pueden ser especiales. Cuando hablamos de normales, ya estamos hablando de todos los estados financieros básicos, tanto lo que son secundarios, así como el esquema que ustedes visualizaron, que cuáles son los estados financieros básicos y secundarios. En este caso, ellos tienen que dar a conocer acerca del estado de situación financiera, el estado de resultado, el flujo y las utilidades retenidas. Ellos tienen que presentar la información acerca de esos estados. Al igual que en este caso, lo que son los especiales, ellos tienen que presentar los estados financieros dentro de empresa. Por ejemplo, hay otros que están invirtiendo en otros negocios y tiene que ver ahí si es una empresa que o es un negocio en marcha. Entonces es muy importante cuando hablamos de lo que es la transformación de sociedades, tanto la fusión de sociedades, el estado de líquido de sociedades. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tomar la decisión acerca de su empresa, por ejemplo, de lo que es la transformación de sociedades, qué es lo que ellos tienen como cambio de personalidad para que ellos mejoran el entorno dentro de la empresa y lo que son la función de sociedades. En este caso, por ejemplo, es cuando absorben a otra sociedad, por ejemplo,
Si hablamos de Gabriela, tiene su empresa y Noé tiene otra empresa. Entonces, Gabriela es la empresa A y Noé es la empresa B. Entonces, como Gabriela invierte o hacen o combinan o lo que son con Noé, pero como la empresa de Noé ya como que ya no han tenido utilidades. Entonces, en este caso, se unifican esos dos, pero la empresa de Gabriela no va a perder lo que es la identidad jurídica, ni la marca, ni nada, sino que es como que lo unifica con la empresa de Noé. Entonces, eso es la fusión de sociedades. Cuando hablamos de lo que es el estado de liquidación de una sociedad, es cuando ya la sociedad ya no va a funcionar, ya se liquidan todas sus operaciones. Entonces, en este caso ya depende de los socios. Por ejemplo, como nosotros tenemos nuestra empresa y como ya no tiene ya no es un negocio en marcha, entonces ya nosotros tenemos que decidirlo, cerrar el negocio, es decir, liquidarlo, ya no tienen utilidades. Entonces todo lo que aportaron los socios ya no, todo el 100% ya solo se queda el 50%. Entonces lo que hacen ellos ya toman la decisión de distribuir todo el dinero que tiene, porque la sociedad ya no va a existir más. Entonces, eso es la diferencia cuando hablamos de esos tres tipos de sociedades, tanto lo que es la transformación de sociedades como la fusión de sociedades y el estado de liquidación de una sociedad. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. No, señor. Al igual que dentro de lo que es atendiendo a la forma de presentación, ellos tienen que presentar, pueden ser lo que son simples y comparativos. ¿A qué se refiere a eso? Perdón, que los estados financieros tienen que presentar en un solo estado. Es decir, si nosotros vamos a presentar el estado de situación financiera, pero solo es de un periodo, por ejemplo, de 2019. En este caso, nosotros tenemos que presentar nuestro estado de situación financiera solo de un periodo, es decir, solo de un año. Pero cuando hablamos de lo que son los estados comparativos, en este caso nosotros tenemos que presentar los estados financieros, pero de lo que es del año anterior y de este año. Por ejemplo, si vamos a presentar nuestro estado financiero del 2020 y del 2019, entonces tenemos que realizar lo que un análisis de esos rubros o la utilidad que obtuvieron hace 2 años y el año pasado. Entonces, eso es la comparación de los estados financieros. Tenemos que presentar de 2 periodos, pero cuando es simple solo es de un periodo. Esa es la diferencia. Al igual que nos indica también lo que son atendiendo al grado de información que proporciona. En este caso pueden ser sintético o detallado. Cuando hablamos de lo que es sintética, eh, ellos tienen que presentar la información por grupo, es decir, el rubro de todo lo que es la información del activo o del pasivo, entonces ya son por grupo. Ahora, cuando son detallados, en este caso, ellos tienen que presentar la información tal como tiene que presentar, es detallar, por ejemplo, de caja y bancos, cómo obtuvieron el ingreso, tiene que detallar a cada uno de los, dentro de los estados financieros. Al igual que cuando ya hablamos de lo que es atendiendo a la naturaleza de las cifras, en este caso ellos pueden presentar de forma histórico reales o serán presupuestales. En este caso, cuando hablamos de lo que son históricos, ya estamos hablando del año pasado o del año 2019. Ellos tienen que presentar sus estados financieros o las cifras tiene que presentar del año pasado o si no, tiene que presentar
de, de este año o hace 2 años. Y cuando hablamos de lo que son presupuestales, en este caso son todo lo que ellos proyectan o son todas las cifras que ellos proyectan dentro de los estados financieros de un periodo, por ejemplo, si este año nosotros queremos proyectar hasta el otro año, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr las cifras? Por ejemplo, si vamos a hablar del rubro de lo que es las ventas, entonces, ¿qué estrategia tenemos que utilizar nosotros para llegar a cumplir nuestra meta el otro año? Entonces, es muy importante dentro de lo que es la naturaleza de las cifras. Al igual que en este caso, nos habla acerca de lo que es atendiendo al aspecto formal. Ellos tienen que presentar los estados financieros dentro de lo que es dentro de los elementos, de los cifras, no es porque nosotros tenemos que presentar nuestros estados financieros y no es formal, sino que como a mí me dio tiempo de realizarlo, pues lo tengo que presentar porque es mi trabajo. No, tiene que presentar los estados financieros formal, con todos los elementos que se requiere. Tiene que ser descriptivo, numérico, es decir, tiene que dar a conocer el concepto de cada uno de los rubros, tanto las cifras, si cumplen o no cumplen con lo que la empresa está realizando sus operaciones. Al igual que dentro de lo que es atendiendo al aspecto material, en este caso ya estamos hablando del cuerpo, de lo que es el estado financiero o el material que ellos utilizan o la estructura de los estados. Es muy importante tener en cuenta lo que es el encabezado, el cuerpo y el pie. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros vamos a realizar un estado o el libro de estado de situación financiera y no sabemos de qué empresa es, qué, qué año es, entonces es muy importante la empresa, por ejemplo, X, el nombre del libro, qué año fue realizado, la moneda funcional y el cuerpo, es decir, tiene que cumplir, si se recuerdan de que al realizar dentro de los estados financieros, por ejemplo, lo que es activo y lo que es pasivo, tanto del patrimonio, por ejemplo, si nosotros iniciamos con activo corriente y después sigue el activo no corriente, entonces en este caso, ya que nosotros realizamos con un activo corriente, ya el pasivo lo iniciamos con pasivo corriente, no con un pasivo no corriente, porque no es legal, para nosotros como contadores o como auditores, no es aceptable dentro de los principios de lo que es la contabilidad. Y al igual que lo que es pie, en este caso es muy importante agregar lo que es la firma del representante legal y quien elaboró el estado de situación financiera. Entonces es muy importante dentro de lo que son los aspectos materiales. ¿Dudas, jóvenes? No sé. Al No, igual señor. Al igual que en este caso, así como el encabezado, tiene que ir el nombre de la empresa, el nombre del libro, la fecha, el ejercicio correspondiente. El cuerpo, ahí ya les expliqué de qué se trata. El cuerpo es el contenido de cómo está estructurado lo que es el estado de situación financiera. El pie, en este caso, tiene que ir nombre y quién elabora o lo que es, o quién audita o el auditor. Entonces, es muy importante. Atendiendo a la moneda, en este caso, lo podemos llamarlo como moneda funcional. ¿En qué lugar nosotros estamos o en qué país estamos elaborando el estado de situación financiera? Por ejemplo, podemos utilizar, si hablamos de moneda extranjera, tendría que ir en dólar o en lo que es libra o peso. Como en Guatemala tendría que ir lo que es en quetzales, la representación
o la moneda funcional es en quetzales. Entonces es muy importante agregar dentro de la preparación de los estados financieros. Dentro de lo que es ya en sí entrando lo que es el estado de situación financiera, como ya hemos visto de lo que dentro del estado de situación financiera nos muestra la situación financiera dentro de la empresa, si tiene la capacidad de realizar o de cumplir con sus obligaciones, tanto si tienen proyecta algo dentro del futuro o dentro del presente. Entonces es muy importante dentro del estado de situación financiera. Las características dentro de lo que es el estado de situación financiera es un estado básico, porque ya vimos al inicio de la clase de lo que es el cuadro sinóptico, ahí nos indica que forma parte del estado de situación financiera básico. Nos muestra lo que es el activo, lo que es el pasivo, el capital o el patrimonio neto dentro de la empresa. En este caso, al realizar el estado de situación financiera, ya el propietario, los usuarios, ya tiene conocimiento de cómo se está yendo la empresa, si nos genera. Se recuerdan que nosotros tenemos que realizar primero lo que es el estado de resultados para poder realizar el estado de situación financiera. Al igual que en este caso nos proporcionan la información fija. ¿Por qué? Porque ellos tienen que realizar de un periodo contable. Entonces es muy importante dentro de la característica. Al igual que ellos tienen que tener lo que son los saldos de lo que es el balance, tienen que tener la comprobación del balance para poder realizar el estado de situación financiera. ¿Dudas? Eso es el ejemplo de lo que es el estado de situación financiera. Más adelante, al realizar cada uno de los estados o elaborar cada uno de los estados, entonces ustedes van a ver cómo se realiza un estado de situación financiera y qué es un activo corriente, qué es un activo no corriente, tanto lo pasivo corriente y no corriente. Entonces es muy importante. Más adelante yo les voy a explicar cada uno de esos, de la estructura de lo que es el estado de situación financiera.